Derecho penal y procesal penal aplicado a UDAVIT. El abogado que protege víctimas también debe entender la estrategia fiscal. Introducción. Cuando muchas personas escuchan hablar de la UDAVIT, piensan únicamente en acompañamiento psicológico o creen que su función se limita a brindar orientación básica a víctimas y testigos. Pero la realidad es mucho más compleja, porque detrás de cada víctima protegida existe un proceso penal, existe una investigación fiscal, existe una estrategia jurídica, existe manejo de prueba, existe riesgo, existe miedo y existe una estructura completa de justicia que necesita funcionar correctamente para descubrir la verdad. Por eso el abogado de la UDAVIT no puede limitarse únicamente a acompañar emocionalmente a una víctima. También necesita comprender cómo funciona el sistema penal peruano. Necesita entender cómo investiga fiscalía, cómo se construye un caso penal, cómo se protege una prueba, cómo se maneja un testimonio y cómo una decisión procesal puede afectar completamente la vida de una víctima o un testigo. Porque dentro de los procesos penales, la protección y la estrategia jurídica muchas veces van de la mano, y precisamente eso es lo que analizaremos hoy. El derecho penal y procesal penal aplicado al trabajo de la UDAVIT. ¿Qué es el derecho penal? Para comprender el trabajo de la UDAVIT, primero debemos entender qué es el derecho penal. El derecho penal es la rama del derecho encargada de regular los delitos y las consecuencias jurídicas que generan, es decir, determina qué conductas están prohibidas por la ley y qué sanciones puede imponer el Estado cuando esas conductas se cometen. La función del derecho penal. El derecho penal no existe únicamente para castigar. Su verdadera finalidad es proteger bienes jurídicos fundamentales. Por ejemplo, la vida, la libertad, la integridad física, la libertad sexual, la seguridad, el patrimonio y la dignidad humana. Cuando una persona comete un delito, no solo afecta a una víctima individual, también afecta el orden social y la seguridad colectiva. El delito como afectación a la sociedad. Un homicidio afecta la vida. Una violación sexual afecta la libertad e integridad sexual. La trata de personas destruye la dignidad humana. La violencia familiar afecta la integridad física y psicológica. Por eso el Estado interviene a través del sistema penal. ¿Qué es el derecho procesal penal? Ahora bien, el derecho penal dice qué conductas son delitos, pero el derecho procesal penal responde otra pregunta: ¿cómo investiga el Estado esos delitos? Y ahí aparece el proceso penal. El proceso penal. El proceso penal es el conjunto de reglas que organiza la investigación, la actuación de fiscalía, la intervención policial, la actuación judicial, la producción de pruebas y el juicio oral. Es decir, establece cómo se busca la verdad dentro de límites legales y constitucionales. Importancia de las garantías constitucionales. El proceso penal no puede funcionar arbitrariamente. Debe respetar principios fundamentales como debido proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa, legalidad y dignidad humana. Porque incluso frente a delitos graves, el Estado no puede actuar violando derechos fundamentales. ¿Dónde aparece la UDAVIT en todo esto? Aquí entramos al punto central. La UDAVIT no trabaja aislada, trabaja dentro del proceso penal. Y eso significa que necesita comprender cómo se investiga un caso, cómo se obtiene una prueba, cómo se protege a un testigo y cómo funciona la estrategia fiscal. La falsa idea sobre UDAVIT. Muchas personas creen que UDAVIT solamente brinda apoyo emocional, pero en realidad su intervención puede resultar decisiva para el éxito de una investigación penal, porque una víctima asustada puede dejar de colaborar, un testigo amenazado puede retractarse, un menor traumatizado puede bloquearse emocionalmente, y todo eso afecta directamente el proceso penal. El abogado de UDAVIT no solo asiste, el abogado de UDAVIT también necesita comprender el valor del testimonio, la importancia de la prueba, el riesgo procesal y la lógica de la investigación fiscal, porque muchas veces proteger a la víctima también significa proteger la investigación. ¿Qué es la estrategia fiscal? Uno de los conceptos más importantes.
La estrategia fiscal es la forma en que Fiscalía organiza una investigación para demostrar un hecho delictivo. No se trata solo de acusar, se trata de construir un caso sólido. La teoría del caso. Toda investigación penal gira alrededor de una teoría del caso, es decir, una explicación lógica de lo ocurrido basada en pruebas. Fiscalía necesita demostrar qué pasó, cómo ocurrió, quién participó y qué responsabilidad existe. ¿Por qué Udavit debe entender eso? Porque muchas víctimas y testigos son piezas fundamentales dentro de esa teoría del caso. Y si una víctima abandona el proceso, si un testigo siente miedo, o si una declaración se obtiene incorrectamente, la investigación puede debilitarse gravemente. La importancia del testimonio. En muchos delitos el testimonio es la prueba principal, especialmente en violencia sexual, violencia familiar, trata de personas, extorsión y crimen organizado. Por eso proteger emocionalmente a la víctima también protege el valor probatorio del caso. El miedo como factor procesal. Muchas víctimas sienten terror, miedo a denunciar, miedo a declarar, miedo a represalias, miedo a no ser creídas, y ese miedo puede destruir investigaciones completas. Ejemplo. Imaginemos a una adolescente víctima de violencia sexual. Fiscalía necesita su declaración para avanzar en la investigación, pero la víctima está emocionalmente destruida. Tiene ansiedad, llora constantemente y teme enfrentar nuevamente al agresor. Aquí interviene la Udavit, brindando acompañamiento, contención emocional, orientación legal y protección. Eso no solo ayuda humanamente a la víctima, también permite que el proceso penal continúe adecuadamente. La revictimización, uno de los mayores riesgos del sistema penal, ocurre cuando la víctima vuelve a sufrir daño psicológico durante la investigación. Por ejemplo, repitiendo constantemente los hechos, siendo maltratada institucionalmente o enfrentando procedimientos inadecuados. Por eso existen mecanismos especializados. Relación con la cámara Gesell. La cámara Gesell es uno de esos mecanismos. Permite recoger declaraciones en ambientes especializados, especialmente en menores y víctimas vulnerables. La finalidad es doble: obtener información válida y evitar daño psicológico adicional. Declaración única y prueba anticipada. Aquí aparece otro concepto fundamental. La declaración única busca evitar múltiples interrogatorios traumáticos y en determinados casos puede convertirse en prueba anticipada, es decir, una prueba válida para juicio obtenida antes del juicio oral. Importancia del conocimiento procesal. El abogado de Udavit necesita entender qué diligencias existen, qué valor tiene una prueba, cómo actúa Fiscalía y cómo las decisiones procesales afectan a las víctimas, porque sin ese conocimiento, la protección puede resultar insuficiente. Delitos más sensibles para Udavit. Existen delitos donde la intervención de protección resulta especialmente importante. Por ejemplo, violencia sexual, trata de personas, violencia familiar, crimen organizado y explotación de menores. En estos casos, el riesgo psicológico y físico suele ser elevado. La trata de personas, uno de los delitos más complejos. Las víctimas muchas veces son manipuladas, amenazadas o controladas psicológicamente. Por eso requieren acompañamiento especializado. Violencia sexual. Muchas víctimas sienten vergüenza, miedo y culpa. El proceso penal debe evitar aumentar ese sufrimiento. Coordinación interinstitucional. La Udavit no trabaja sola. Coordina con Fiscalía, Policía, Poder Judicial, Medicina Legal, psicólogos forenses y otras instituciones. La protección efectiva requiere trabajo conjunto. Importancia de la confianza. Muchas víctimas llegan desconfiando del sistema. Algunas creen que nadie las ayudará. Otras sienten miedo de denunciar. Por eso la primera atención resulta fundamental. El factor humano en la justicia. Detrás de cada expediente existe una persona, una historia, un trauma y muchas veces una vida completamente afectada por la violencia. Por eso el trabajo de protección no puede verse únicamente como trámite administrativo. El abogado de Udavit como actor clave.
El abogado especializado necesita combinar conocimiento jurídico, comprensión procesal, sensibilidad humana y capacidad estratégica, porque trabaja exactamente en el punto donde se unen la justicia y la protección de personas vulnerables. La justicia penal no puede limitarse únicamente a investigar delitos, también debe proteger a quienes participan en el proceso, porque una víctima aterrorizada difícilmente podrá colaborar, un testigo amenazado puede callar, y una persona revictimizada puede perder completamente la confianza en el sistema. Por eso la labor de la UDAVIT resulta tan importante, porque protege personas, pero también protege la posibilidad misma de alcanzar justicia. Comprender el derecho penal y procesal penal no es opcional para quienes trabajan en protección de víctimas y testigos. Es fundamental, porque detrás de cada intervención de UDAVIT existe un proceso penal complejo que necesita equilibrio entre investigación, prueba, derechos fundamentales y protección humana. En el siguiente episodio analizaremos el testigo en el nuevo Código Procesal Penal peruano. Explicaremos quién puede ser testigo, qué derechos posee, qué obligaciones tiene, cuándo puede negarse a declarar y cómo el sistema protege a quienes colaboran con la verdad.